Sé por qué, Señor, no sé por qué en mí te fijaste, pero sí sé grande es tu amor. Corazón está agradecido. Corazón está a ti. Nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier Nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que fuera de ti no tenemos nada, Señor. Tu presencia es mejor, Padre, que cualquier cosa. Y es por eso que en este día te alabamos, te adoramos, Señor, y bendecimos tu santo y bendito nombre, Padre. Gracias, Señor, porque tu presencia, Padre, nos acompaña a cualquier lado. Gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, y aún por lo que nos vas a dar, Padre, porque creemos que tú has de ser fiel para con nosotros en todo momento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, creo que ya puedo empezar, ¿verdad, hermanas? Nadie me dice nada.
si inicio o no inicio. Pero bueno, vamos a iniciar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde nos ponemos delante de ti, Señor, para que abras nuestro entendimiento, podamos entender lo que tú nos vas a hablar por medio de tu palabra, por medio de este estudio. Y te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros. Que al abrir nuestro entendimiento podamos comprender que muchas veces hacemos cosas malas, tanto de un lado como del otro, Señor. O equivocadas o erróneas. Pero tú estás aquí para bendecirnos, Señor, y te damos gracias por la palabra que nos vas a dar. En el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que una de las más difíciles comunicaciones que tenemos nosotros en nuestra vida diaria, pues es con nuestros semejantes, ¿sí? Y lógicamente el no saber escuchar, el no saber hablar nos lleva a situaciones muchas veces erróneas. Vamos a ver qué dice Génesis 2:16 y 2:17. Yo les pido que me acompañen, que abran su Biblia ahí. ¿Me dicen con un amén si lo tienen ya? Amén. Amén. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora acompáñenme a Génesis 3, versículo del 1 al 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La pregunta es, hermanas, ¿es lo mismo que dijo Dios a Adán? Pues sí, ¿no? No, ¿Son las mismas palabras? no, hay cambio. Pues no son las mismas palabras, pero en sí es prácticamente lo mismo. Parcialmente, parcialmente, No le oigo, hermana Debbie, hable más fuerte, por favor. nada más parcialmente, dijo la serpiente. Pero yo creo que por ese parcialmente muchas veces equivocamos, no entendemos lo que se nos dice, ¿sí? Entonces yo les había dicho presencialmente que el camino más torcido muchas veces es del oído a la boca, porque podemos malentender las cosas que se nos dicen. Entonces en algún momento hay que saber escuchar, ¿sí? O saber hablar. Esto nos lleva a una comunicación. Muchas veces nosotros tenemos mala comunicación con nuestros seres queridos, llámese esposo, llámese esposa, llámese hijos, inclusive ante la sociedad. ¿Sí? Dice, la comunicación y la falta de ella nos muestra que es difícil. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de un juego que había antes? No sé si creo que todavía sigue, que se llama teléfono descompuesto. ¿Sí? ¿Cómo empezábamos? Con una frase y el estar pasando, esa frase se iba desvirtuando. Entonces, muchas veces tenemos que comprender qué es lo que se nos está diciendo.
Lógicamente, la comunicación nos lleva a un diálogo, ¿sí? Nos lleva a una intimidad, pero debe de haber comprensión. En unos tests que les puse a unos hermanos, unas pruebas sobre el matrimonio, ahí les preguntaba qué es la comprensión. A lo mejor yo no estoy de acuerdo con lo que me pide el varón o la varona, sea el caso, pero debo de comprender el por qué me lo dice. ¿Sí? Por ejemplo, dice Efesios 4:15 y 4:16. Se los leo, si quieren nomás anótenlos para que después lo reflexionen, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? La comunicación es tener algo en común, sea información, estando en un mismo pensar, en un mismo sentir, todos a un mismo nivel. Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Comunicación es un enlace donde hay comprensión de pensamientos, de emociones, de sentimientos, etc. Comunicación es llegar a ser uno con el que me escucha. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero ¿qué sucede en nuestro matrimonio? ¿Qué sucede cuando nosotros en algún momento queremos hablar con nuestra pareja? Nosotros vamos a ser un transmisor y nuestra pareja va a ser el receptor, ¿sí? Necesitamos escoger una vía con la cual nos vamos a comunicar. Pero muchas veces hay otros transmisores alrededor de nosotros. ¿Sí? Pueden ser los hijos que están hablando, puede ser la televisión que está viendo alguno de nosotros, puede ser la radio, podemos estar distraídos leyendo el teléfono, escuchando el teléfono, ahora ya con el teléfono en mano. No vamos a estar escuchando lo que nos quiere decir el transmisor. ¿Sí? Aparte, pues tenemos problemas nosotros mismos. ¿Sí? Muchas de la confianza que se ha tenido en la pareja se ha perdido. Porque somos transmisores diferentes. ¿Sí? Venimos de una cultura quizás diferente. Tenemos el amor con que se creó esta unión no ha sido alimentado, sino al contrario se ha ido perdiendo. Había un ejemplo donde decía que el matrimonio, ustedes que han pasado o que hemos pasado por ello, pues muchas veces cuando estamos en el noviazgo es una fogata que se prende, ¿no? Y nos ponemos o nos enamoramos de la persona y llegamos al matrimonio. Pero ¿qué sucede después del matrimonio? Que esa fogata muchas veces se empieza a apagar, porque realmente no hay una unión. El amor que teníamos era un amor platónico y no se alimentó con nuestros hechos. Decía un ejemplo que para seguir manteniendo ese fuego, se necesitaría que las dos personas, tanto el marido como la esposa,
tendrían que ir a un bosque, tendrían los dos que cortar un árbol, escoger el árbol, todo, partirlo y venir a alimentar ese fuego. Que esa leña, pues no la consiguen en un centro comercial o en algo. Y muchos de nosotros dejamos de hacer esto, ¿sí? Dejamos que las situaciones fueran avanzando, se perdió el diálogo muchas veces, ¿sí? Ya no hubo un mismo pensar, ya no hubo un mismo sentir, porque cada uno andaba buscando lo suyo, ¿sí? Primeramente, pues tenemos que sintonizar qué es lo que yo quiero escuchar. Quiero escuchar a mi pareja, pues tengo que sintonizar. Quizás quitar las otras transmisiones o las otras cosas que me estorban. Quiero un verdadero diálogo, pues tengo que ponerme a la altura, puede ser de mi varón, puede ser de mi esposa, puede ser de mis hijas, ponerme a esa altura. Porque si uno se pone más arriba que el otro, va a tratar de dominar esa conversación. Tener el objetivo claramente, ¿qué es lo que se quiere? Más comprensión, porque esa es la idea de que lleguemos a una comprensión. Muchos tenemos deseos de algunas cosas, otros tenemos deseos de otras. ¿Sí? Y lo vemos aquí mismo en la iglesia, ¿no? A muchos varones, pues les molesta que nuestras esposas vayan a la iglesia. ¿Sí? Igual. Quizás las mujeres desean el comportamiento de otro esposo, pero realmente nos hemos puesto a platicarlo, a verlo. La vía que utilizamos es la vía verbal, ¿sí? La voz. Se puede usar cartas, se pueden usar internet, ahora el email, el Twitter, Messenger, WhatsApp, el Instagram. Hasta con carteles podemos poner en casa y tener la necesidad de platicarlo, ¿sí? A veces nuestro silencio es una acción también que muestra algo cuando no ponemos atención a lo que nos están hablando, ¿sí? Cuando muchas veces tiramos de loco a las personas. O sea, se los comento porque a mí me sucedió con Norma muchas veces. Ella quería platicar algo serio conmigo y pues yo andaba papaloteando, viendo por fuera, viendo para acá, hasta que ella pues dejaba de hablarme, me decía, pues ponme atención. Lo que tenemos que tratar es algo serio, ¿sí? Dice que las palabras comunican el 7% de lo que queremos decir. El tono de voz comunica el 38%, ¿sí? En el teléfono podemos llegar hasta un 45%. Pero ¿cómo llegamos a ese al 100%? Es ponernos al frente, mirándonos a los ojos. Uno de los ejemplos que veía yo es sentarnos, tocar las rodillas, agarrarnos las manos, poner las cosas en Dios y empezarlo a platicar. ¿Sí? Dice el Salmo 32:8. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti, fijaré mis ojos. Necesitamos estarnos mirando para poner atención a lo que se nos dice y por respeto a la persona que está con nosotros. Si nosotros respetamos a la persona, cuando nosotros pasemos a ser los transmisores, pues ellos nos deben de dar ese respeto, porque nosotros estamos iniciando. Por ejemplo, Lucas 22:61 dice, entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
¿sí? A veces necesitamos ver a las personas para que nosotros o el receptor se dé cuenta, ya que mejor olvidamos algo, ¿sí? A veces perdemos la confianza en nosotros porque no hacemos lo que decimos. No somos congruentes con nuestras palabras. En Primera de Reyes 19:5 dice, y hinchándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Al estar con las personas, muchas veces necesitamos tocarlas, como este ejemplo de tocarse las manos, tocarse las rodillas. Decía que en muchas consejerías se acostumbra a esto, porque empiezan a hablar, empiezan a platicar y muchas veces nos exaltamos. ¿Y qué es lo que hacemos? Separamos las rodillas y luego nos levantamos. Nos falta a nosotros lo que es la templanza, el dominio propio y franqueza en nosotros. ¿Sí? Nosotros nos comunicamos, ¿no?, sin vernos, sin tocarnos, muchas veces en nuestra vida. Y damos por entendido qué es lo que se nos está diciendo. Debemos de tener una actitud positiva. No podemos confundir a la gente cuando la expresión no nos acompaña con las palabras. Y esto es lo que les digo, ¿no? Nos pueden estar hablando, pero podemos nosotros estar en otra cosa, en otra onda. ¿Sí? Y estamos ignorando lo que se nos está diciendo y lógicamente la persona con la que hablamos pues se va a molestar. Muchas veces necesitamos cambiar nosotros, yo lo digo como varón, necesitamos cambiar los varones. ¿Sí? La idea no es comunicar o pasarnos nada más información, es llegar a la comprensión. ¿Por qué me pide esto mi varona? ¿Por qué me piden esto mis hijos? Y ponernos a su nivel, porque cada hijo es de diferente nivel, tiene diferentes necesidades. Igual la esposa, ¿no? O ustedes, cuando hablan con su varón, pues tienen necesidades, quisieran cumplir algunos sueños que quizás se vieron truncados, pues por la unión que tuvieron con el varón. ¿Sí? Muchas veces reflejamos en nuestro rostro, cuando los vemos, pues que hay tristeza, que hay enojo, que hay ira, ¿sí? Por ejemplo, en Nehemías 2:2, dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí de gran manera. Muchas veces nos damos cuenta de eso. Cuando alguien está padeciendo, cuando alguien está sufriendo, y a veces, muchas veces es cuando ponemos más atención. ¿Qué es lo que te está pasando? Pero tenemos que tener ese dominio propio para no llegar exaltados. Hay que guardar ese respeto para poder comunicarnos, para poder llegar a esa comunión. ¿Sí? Aprendí yo que hay 5 niveles en la comunicación y a lo mejor muchos los practicamos a diario. El primer nivel, que es el más superficial, es los buenos días. Y yo creo que muchos los practicamos cuando nos enojamos con nuestros hijos, con nuestro varón. Decirnos buenos días, ya recibí o ya dije lo que quería decir, ya me contestaron o a lo mejor no me contestaron. Y nos vamos y nos salimos enojados. ¿Sí? Pero el transmisor como el receptor deben de estar al mismo nivel, en todos los casos. El segundo nivel es cuando empezamos a ofrecer información. Vas a llegar tarde, ¿a qué horas vas a llegar? ¿O qué te preparo de comer? Empezamos a dar información, pero sigue siendo todavía superficial.
¿sí? Hablamos de cosas de otra gente, de otras cosas, y es la comunicación que a veces tenemos. Todavía este nivel es superficial. El tercer nivel de comunicación es cuando empezamos a expresar ideas, opiniones, y aún así estamos abiertos a la crítica o a que se nos juzgue, ¿sí? Aquí es donde empieza o puede empezar una discusión. ¿Qué necesitamos hacer? Pues cuidar nuestras palabras. ¿Cómo podemos hacer para que la persona que nos escucha no se sienta agredida? Yo sé que es muy difícil todo esto, pero debe de ser un proceso que nos lleve a obtener un beneficio. ¿Sí? Dice, todo esto, el de opinar, el de decir algo, pues nos lleva a un riesgo. Muchas veces hasta callamos por miedo, por equivocarme, por no tener toda la información. A veces callamos, ¿no? Entonces vemos que tenemos limitantes por no haber franqueza en nosotros, por no haber confianza. El cuarto nivel de información, descubrir ante la otra persona mis emociones, lo que yo pienso, ¿sí? Lo que yo siento, mis ideas. Empiezo a abrir mi corazón a la otra persona. Reacciones emocionales. Estamos edificando un puente entre nosotros dos. Entonces, cuando podemos opinar, quizás hay ese rechazo, ¿sí? Quizás no tenemos dominio, la templanza, y pueden nuestras emociones o nuestros sentimientos exaltarnos, ¿no? Dice él, la persona, perdón, nunca dejar de hablar en primera persona, no hablar en segunda persona. Yo pienso, yo creo, ¿sí? Y nunca decir, tú me dijiste, tú esto, tú el otro, como culpando a la persona. Por ejemplo, yo creo que podríamos hablar tranquilamente sobre este tema y pues estar orándole a Dios para que Dios abra las puertas, ¿sí? Muchas veces cuando empezamos esto, pues el riesgo es mayor, ¿sí? Porque si sucede algo, si nos exaltamos o algo, el dolor va a ser mucho mayor. Si veo que mis pensamientos muchas veces no valen nada o temo a la respuesta que me darán, ¿sí? O hasta pensamos, ¿se estará riendo de mí? ¿Qué es lo que pasa? Y muchas veces estas actitudes las vemos en el esposo, las vemos en los hijos, las vemos en las personas amadas, ¿no? Y muchas veces pues es necesario callar nosotros hasta que se nos dé el respeto o se nos dé la atención que queremos. Por eso es bueno respetar cuando el otro transmisor esté hablando para que nosotros recibamos esto mismo. Muchos somos rechazados y mejor callamos. Se requiere una relación de confianza. No sé, ustedes tienen esa relación con sus esposos, con sus esposas, tienen esa relación de confianza donde puedan expresarse libremente, sin ser criticados, sin ser juzgados. El quinto nivel de la comunicación es una comunicación abierta y sincera. Cada uno aporta lo que piensa, lo que cree. Se toman decisiones importantes. Se puede opinar aceptando la crítica para construir, no para destruir. Se puede comentar sobre cualquier problema o tema y no se llega a la discusión porque llegamos a la comprensión. ¿Sí? Muchas veces nos sucede que no llegamos ni a esto.
empezamos a discutir, empezamos a ver quién grita más. Y no se trata de esto, sino al contrario. Es necesario abrir el corazón para que la otra persona me conozca en ese diálogo, en esa intimidad. En Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ellos yo creo que tenían una comunicación clara, sincera, de respeto, y no había nada que ocultar. Esa falta de confianza que a veces llegamos a tener nosotros en nuestra comunicación, pues muchas veces llegamos a ocultar cosas que nos suceden. O no tenemos la confianza de decírselas a nuestra pareja. Y somos una sola carne, ¿sí? ¿Dónde está esa confianza? ¿Dónde quedó ese fuego cuando éramos novios? Entonces, a lo mejor tenemos muchos trabajos, ¿no? Cuando me conozco a mí mismo, yo puedo reconocer mis errores. ¿Se reconoce usted cómo es? A lo mejor se exalta mucho, a lo mejor pide uno cosas que son difíciles, o le exigimos más a la persona amada, trátese varón, trátese mujer, ¿sí? Los hijos a veces desean cosas que para los padres es imposible, ¿sí? O sea, yo he visto a hijos que piden cosas que dices, ¿se lo pueden dar? Si se lo pueden dar, pues adelante, ¿no? Pero pues por la situación que llevamos, yo he oído comentarios de que se piden cosas, por ejemplo, unos tenis de 14,000, 15,000 pesos, y muchas veces las mamás se los dan, porque tienen la posibilidad de comer. Y muchas veces nosotros como padres hasta dejamos de comer para darle al hijo lo que él necesita. Pero no estaremos haciendo mal. Dice, cuando me conozco a mí mismo, puedo dar a la otra persona la libertad que le corresponde como ser humano. Sí, yo reconozco mis errores y puedo cambiar y pongo las cosas delante de Dios para que Él me cambie a mí primero. Y cuando yo cambio, tengo la esperanza de que mi esposo cambie. En Romanos 12:3 está escrito, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no se tenga más alto concepto de sí del que se debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno de nosotros. No nos pongamos a otro nivel más alto con la persona que estamos o con nuestro amado o con nuestros hijos. Y por eso les decía, debemos ponernos al mismo nivel, igual con el pequeño. ¿Sí? El pequeño debe de mirarnos a los ojos. Entonces, a los que tienen hijos pequeños, a lo mejor es necesario hincarse y platicar con ellos igual, ¿no? No por ser papá o por ser mamá, tenemos esa autoridad para juzgarlos o criticarlos, porque menos nos van a hacer caso. Mejor es llegar a la comprensión. ¿Por qué le sucede esto a mi hija? ¿Por qué le sucede esto? O sea, hemos tenido intenciones de oración de que no hay esa unión familiar. Y lógicamente vemos que no hay esa conversión tampoco. Entonces necesitamos una buena comunicación en nuestro entorno familiar o nuestro entorno conyugal. ¿Sí? ¿Por qué Jesús lava los pies a los discípulos? Porque él se conocía, él sabía quién era. ¿Sí? Muchos de nosotros tenemos ataduras, tenemos egoísmo,
y tratamos de imponer nuestros razonamientos a la persona amada. No, hay que ponernos al mismo nivel. Tanto uno tiene necesidades como la otra persona. Y llegar a la comprensión es tener una buena comunicación. Con pocas palabras. Ser conciso. ¿Sabes qué? Pasa esto, esto, esto. No tengo por qué alzar la voz para que a mí no me la alcen. ¿Sí? Dice, no acepto, me acepto tal como soy para que gritar. No estoy para convencer al mundo. ¿Me aceptan mi opinión o no? O sea, no hay que llegar al grito, ¿no? Porque se rompe la comunicación. Me acepto tal como soy, ¿sí? No puedo gritar. No tengo que creer en un sentido de culpabilidad por lo que creo, lo que opino. He llegado a esta convicción por haberlo estudiado y si lo hice mal, puedo recapacitar para admitir mi error. O sea, muchas veces nos equivocamos porque no tenemos toda la información de lo que está sucediendo. Yo creo que hay que poner en balanza cuáles son mis errores, cuáles son mis errores, los otros errores de la persona con la que estoy hablando y no llegar a esa acusación, es que tú eres esto, no. Yo reconozco, yo pienso que yo tengo esto, esto y esto. Ahora, dime tú, ¿qué piensas? ¿Cuáles son tus errores? O sea, necesitamos conocernos para poder reconocer cuáles son errores en todo. No digo no puedo. Puedo intentar el hacerlo. Muchas veces declaramos, así soy yo y nadie me cambia. ¿Me quieres aceptar así? Adelante. Y si no, bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Dice la palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Tener un corazón de humildad ante todo. Yo creo que el principal motivo de una comunicación es aclarar las cosas, es obtener beneficios, tanto para uno como para el otro, tanto para los padres como para los hijos. Pero necesitamos tener una buena comunicación. No comparto las emociones para hacer sentir mal al otro, no echo culpas. Podemos haber tenido problemas muy fuertes, pero si llegamos a ese acuerdo, no es el mismo pensar, en un mismo sentir, para salir beneficiado tanto el receptor como el transmisor, pues vamos a tranquilizarnos, vamos a poner las cosas en Dios y hablarlo tranquilamente. Y si vemos que estamos a punto de explotar, es mejor a veces suspender la comunicación. ¿Sabes qué? Mira, vamos a tomar otro tiempo, porque nos estamos exaltando. Pero no llegar al grito y ya terminar peleados, ¿no? La otra persona, como lo vemos, es capaz de responderme, pero respetuosamente, porque le he tratado con respeto. La persona que grita no puede quedarse ahí, ya que trata de dominar mis emociones. O sea, ¿para qué llegar a esos gritos, no? ¿Para qué llegar a la pelea, no? ¿Para qué llegar muchas veces hasta los golpes, no? Lastimarnos más de los que ya estamos. Yo creo que el llegar a la comprensión. Muchas veces generalizamos las cosas. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres lloran, y es lo que expresamos nosotros. Ay, es que tú eres igual a todos. No, cada uno somos diferentes y a lo mejor no hemos aprendido a llegar al corazón del varón o de la varona. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Debemos de amarnos tal y como somos, comprendernos, pero para eso se necesita el diálogo, el platicar, tener la confianza, la franqueza, ser transparentes para que me conozcan como soy
y conocer a la persona amada. A lo mejor ya pasó ese tiempo que era después del noviazgo, pero podemos empezar porque todo lo podemos en Cristo, pero muchas de las acciones necesitamos empezar nosotros. No expresarse en absolutos, ¿sí? Siempre te equivocas, nunca, nadie, no me escuchas. Y no imaginarse suposiciones. Es que me vas a contestar así, es que ya sé lo que vas a decir. Entonces, en algún momento, por ejemplo, 1 Samuel 3:10, dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y aquí vemos unas enseñanzas. Habla porque tu siervo oye. Poner atención a lo que escuchamos para no equivocarnos. Y si hay alguna duda, a ver, permíteme, no te entendí. ¿Me lo podrías repetir, por favor? ¿Qué es lo que me tratas de dar a entender? Y ahí es cuando a veces expresamos, es que nunca me escuchas, no estás poniendo atención, ¿sí? Vemos cómo tenemos errores en nuestra comunicación al no escuchar. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestros ánimos están exaltados, nuestras emociones, ¿sí? Pero para eso hay que poner las cosas en Dios, para que estemos tranquilos nosotros y la persona amada también. Dice, está escuchando, está prestando atención. Si queremos una buena comunicación, necesitamos esto. Necesitamos escuchar para después responder. Muchas veces escuchamos y ya estamos pensando que vamos a responder. Mejor escucho, analizo, busco las palabras correctas con las que en algún momento puedo poner un alto a una equivocación, a un error, y ya puedo responder. Necesitamos ver a los ojos para ver qué me está tratando de decir, también con sus gestos y expresiones corporales. Buscar el sentir que está atrás de las palabras: alegría, tristeza, confusión, temor, enojo, ira. Muchas veces expresamos con nuestros gestos, con nuestra mirada, con nuestro rostro, hasta con nuestro silencio, pues qué estamos sintiendo por parte de la otra persona. Puede ser una de las expresiones el silencio, que me callo y me doy media vuelta y lo dejo hablando. ¿Sí? Tenemos expresiones que pueden causar mucho daño. Para poder entender y comprender qué me trata de decir y guardar, necesitamos guardar silencio, no interrumpir, porque no se recibe todo el contexto. Por alguna palabra interrumpimos y buscamos y vamos a responder. ¿Sí? Necesitamos escuchar todo lo que se nos dice. Muchas veces nos exaltamos y empezamos a hablar nosotros, faltamos el respeto a la persona que nos está hablando, perdemos la conexión de lo que nos quería decir y se rompe la comunicación. Entonces, permití primero que se exprese la persona para poder expresarnos nosotros después. Ya tuviste tu tiempo, ya hablaste, yo entendí esto, yo pienso esto, y empieza el diálogo, empieza la reflexión para llegar a tomar decisiones. Llegamos a esa comprensión, llegamos a esa intimidad de que, oh, ahora, ¿qué decidimos?
Mis necesidades quizás son estas, tus necesidades son estas. ¿Por qué no ponemos en balanza? ¿Por qué no mejor sacamos los dos provechos de esto? Entonces ya no gana uno, ya ganan los dos. ¿Sí? Hay que mantener el control de nuestras emociones, la templanza de lo que nos habla Dios. Muchas veces, como les decía, tenemos que callar porque no recibo la atención ni el respeto que merezco. No doy el respeto a la persona que es hecha a imagen de Dios, tanto a la esposa como a los hijos, ponernos al nivel, como ya les había dicho, o ponernos en lugar de la persona que nos está transmitiendo. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cuál es su necesidad? ¿O cuál es su temor? ¿Cuál es su enojo? ¿Cuál es su miedo? Y plantearlo. Somos una sola carne. Dice la palabra de Dios, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces el objetivo es ponernos de acuerdo, llegar a esa comprensión. ¿Sí? Tenemos necesidades cada uno. Dice Primera de Samuel 3:17 y 3:18. ¿Recuerdan que Dios le habló a Samuel sobre los hijos de Elí? Y él tuvo el control para decirle todo lo que había dicho, ¿sí? Elí dice, y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añadas si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel le manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Entonces necesitamos ser transparentes, hermanos, cada uno de nosotros. Al llegar a la reflexión, nos llega la retroalimentación, ¿sí? Ahora, bueno, ya fui el receptor, ahora yo voy a ser el transmisor. Y tenemos ese tiempo para hablar, ¿sí? Es increíble muchas veces lo que uno puede aprender cuando sabemos escuchar. Vamos a ver realmente las necesidades de nuestra pareja o de nuestros hijos. Vamos a intentar en algún momento, pues, ¿cómo podemos ayudar? Porque somos una sola carne, ¿sí? ¿Cómo puedo yo ayudar a mi esposo? ¿Cómo puedo yo ayudar a mi esposa? Nosotros que tenemos el Espíritu Santo, pues el Espíritu nos ha de redarguir justicia, juicio y pecado. Hace 8 días creo que se veía, no me acuerdo si fue hace 8 días cuando se habló de el esposo o la esposa incrédula, ¿sí? Entonces, por eso dice la palabra que si tenemos un esposo que no es creyente, pues podemos llegar a que él se convierta, ¿no? Igual con la esposa. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas, como es el divorcio, ¿sí? Como buscamos o acentuamos una separación por el enojo, por la ira, porque quizás no hemos cumplido lo que hemos prometido. A lo mejor son muchas cosas. Yo no les digo que es muy fácil esto, es muy difícil, porque quizás hay que empezar un trabajo. Dice, me daba la oportunidad de confirmar lo escuchado, quizás he escuchado mal, lo reflexiono, reconozco mi error. Y le dices, no, sí, tenías razón, no tenía yo toda la información. Podemos poner pues, mis necesidades, ¿sí? Todo esto nos ayuda a mantener en un solo tema. ¿Qué vamos a hablar? Y cuando agregamos otros temas, tenemos que mantener el control. Eso no viene al caso. Porque son otras pláticas, son otros temas que se deben de tratar. Y a veces, para salirnos realmente del tema que nos interesa, metemos otros temas. ¿Sí? A lo mejor no estamos preparados para llevar la conversación.
o nuestra pareja no está y empieza a sacar otros temas. Entonces, hay que poner mucha atención. En Proverbios 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Entonces, Dios nos llama a poner atención a la comunicación, a tener cuidado de lo que decimos, cómo lo decimos, tener control de nuestras emociones. Muchas veces tenemos que hacer pausas en la conversación porque no recordamos todo. Y a lo mejor sucede con el texto principal que dimos. A lo mejor se cambiaron unas palabras y a lo mejor hubo otro entendimiento. Y se llega a ese teléfono después de tantas discusiones. ¿Sí? Buscar siempre lo positivo, hermanas. Hay que tratar de sacar un beneficio. ¿Sí? Ponernos al mismo nivel con las personas que hablamos, sacar algo de provecho. ¿Sí? Muchas veces reaccionamos nosotros. Ya ha sucedido aquí en la iglesia al inicio. ¿Sí? Muchas veces hacíamos comentarios y se molestaban las personas y luego no sabíamos el por qué hasta que ya se habían retirado de la iglesia. No había esa comprensión entre las hermanas o los hermanos, ¿no? Muchas veces se molestaban porque en los cursos se dictaba mucho, no les daba tiempo de escribir. Y la que daba la enseñanza o el que daba la enseñanza no comprendía eso, que pues, muchas veces eran hermanas mayores, no tenían la capacidad. Y mejor dejaban el curso. Entonces, hay que saber escuchar, hay que ponernos al mismo nivel de la persona para poder entendernos cada uno de nosotros. Les decía, buscar una hora y un lugar para solucionar el problema donde no haya otros transmisores que nos puedan distraer. Darnos ese tiempo para buscar esas decisiones correctas, ¿sí? Para que yo pueda entender a la persona y pueda ser entendido. Comunicación honesta, sincera, transparente. ¿Sí? Necesitamos ser honestos, rectos, sinceros, no ocultarnos nada. Para una buena comunicación debe de haber esos requisitos. Hablamos nosotros la verdad o lo que nos conviene hacer. Escoger las palabras claves para la conversación. Y a veces es como estudiar la Biblia. ¿Cómo voy a dar una enseñanza? ¿Cómo voy a tratar este problema? A lo mejor hay que hacer un bosquejo. ¿Qué palabras voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a tratar de convencer? Pero siempre hablando la verdad, ¿no? Por esto, por esto. A veces tratamos de dominar la conversación llegando hasta la mentira, ¿no? Entonces, una verdadera respuesta pues, recibe esa respuesta que necesitamos, una verdadera conversación. Dice, vamos a ver varios versículos, se los digo. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. ¿Sí? Proverbios 15:26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Proverbios 16:32.
Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 17, 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. El 28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 18, 13. El que responde palabra antes de oír le es fatalidad y oprobio. Proverbios 18, 17. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tenemos que tener características de sabios nosotros. Al platicar, al hablar, al conversar, tenemos que tener la respuesta correcta. Proverbios 16, 20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Proverbios 16, 22. Manantial de vida es el entendimiento, al que lo posee, más la erudición de los necios es necedad. Proverbios 16, 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. El que sabe controlar las emociones, el volumen y el tono de su voz es el que gana, hermanos. ¿Sí? Si nosotros tenemos una discusión o creemos que vamos, pues hay que tomar las cosas con calma, nuestras emociones para no exaltarnos, el volumen del tono de nuestra voz, y vamos a tener esa victoria. Proverbios 16, 32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, el que toma una ciudad, ¿sí? Entonces, hermanos, necesitamos franqueza, sinceridad, transparencia para ser nosotros mismos. Si nosotros nos conocemos, tenemos mucho por avanzado. Dice Romanos 12, 9, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Proverbios 15, 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. ¿Sí? Y Proverbios 15, 26. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derraman malas cosas. Y si queremos seguir aprendiendo, podemos leer Proverbios 15, 16, 17 y 18. Y hay mucha sabiduría para cada uno de nosotros. ¿Sí? Debemos tomar ese dominio propio, esa templanza. Tenemos que hablar, como decía la palabra al principio. Dejen buscarlo. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y este es Cristo.
pues este es el tema de claves para una mejor comunicación en nuestra vida conyugal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social. No sé si haya alguna pregunta. Como les decía, este es un proceso. Hay que quizás cambiar de hábitos cada uno de nosotros. Yo iba a comentar que el tema muy bueno, la verdad está sumamente completo. Y este tema yo creo que debería de ser compartido, pero para con pues, los que están dentro de la iglesia